Ya, entonces acá vamos a jalar la onda senoidal, ¿no? Que es el primer ejercicio de esta guía. La onda senoidal, como es un generador de señales, lo hemos encontrado en la librería de sources. Y tenemos el MUX y también tenemos el integrador, ¿no? Entonces faltaría solamente conectarlo, ¿no? Tal como aparece ahí en la guía, y conectar esto al scope. Entonces acá ya podría hacer una simulación. Pero antes de hacer la simulación, bueno, analicemos este diagrama de bloques, ¿no? Acá por un lado va a entrar el seno y por el otro lado va a entrar, ¿qué cosa? O sea, acá va a dibujar el seno y la otra figura, ¿qué cosa sería? La integral del coseno, ¿no? Que sería menos coseno. A ver, veamos, le damos clic a play, y luego le damos doble clic acá al scope, y ¿cuál de estas dos figuras sería el seno? O la entrada, ¿no? No la entrada, sino cuál sería el seno, porque ahí son dos entradas que tiene ese scope. Ajá, el seno sería el amarillo. Realmente acá me faltaría saber, pues, cuál es la amplitud y la frecuencia del seno, ¿no? Porque en ningún momento lo hemos visto. Podría ser un seno de amplitud 2, por ejemplo, ¿no? No, pero aparentemente acá parece que el seno pues sería el amarillo y la integral del seno sería el azul, ¿no? ¿Cómo podemos saber los parámetros del seno? Pues simplemente dándole doble clic aquí al bloque que dice onda senoidal, ¿no? Entonces, ¿qué observamos acá? Que este tiene una amplitud de 1, que si yo deseo lo puedo cambiar, y frecuencia 1, ¿no? Que se corresponde pues con la línea amarilla de aquí, ¿no? ¿No? Y el otro, el azul, sería pues la gráfica de la integral del seno, o sea, el menos coseno, ¿no? Eh, bueno, entonces esta es la integral del coseno, perdón, esta es la integral del seno. También podemos identificar que la integral del seno, pues viendo pues que al inicio está subiendo, ¿no? Parece que la integral es una suma, ¿no? Sería el área que está debajo del seno, ¿no? Entonces esto va subiendo y justo acá en este punto, cuando es 2 ya deja de subir y empieza a bajar. Eso se corresponde con lo que veo acá en el seno, ¿no? ¿No? En el seno veo que aproximadamente en los 3.1 segundos, o sea, en pi segundos, lo que observo es que el seno empieza a disminuir, ¿no? Empieza a tener un valor negativo, y es por eso que acá el azul empieza también a disminuir, ¿no? Porque esta área se va a empezar a restar con esta área de aquí. Entonces, como esta área de acá es igual que esta área de acá, el momento que esta completa el ciclo completo, entonces esta con esta se va a anular y va a quedar cero otra vez, que es justo lo que observo aquí en la integral del seno, ¿no? Entonces, entonces acá el Simulink me ayuda a poder ver esas dos ondas, ¿no? Luego, más abajo hay eh, bueno, les piden hacer un convertidor de unidades, ¿no? Para pasar de Celsius a Fahrenheit, ¿no? Que sería básicamente implementar la fórmula que todos conocen para pues, hacer el cambio de unidades, ¿no? Entonces, esas sumas, bueno, acá sería básicamente una división, o mejor dicho, multiplicar los Celsius por una constante, que es de quintos, y sumarle 32. Entonces, eso es lo que han hecho aquí, ¿no? Nosotros hasta ahora sabemos dónde encontrar el scope, dónde encontrar la suma, la ganancia, que sería pues una amplificación de la entrada. Y bueno, acá solamente faltaría hallar esta constante, ¿no? Como de la constante está saliendo una señal, pues por lo que hemos aprendido, sabemos que eso seguramente lo podemos encontrar en sources, ¿no? Entonces busco el sources y efectivamente acá encuentro la constante, ¿no? Entonces esa constante sería los 32 que dice acá, ¿no?
¿no? Y acá faltaría un generador de señales para decirle pues, cuánto va a ser los grados centígrados, que en este caso es una rampa. Como la rampa también es de acá nace una señal, entonces es un generador de señales, entonces acá también debería ubicar la rampa, y de hecho que aquí está, ¿no? Aquí está la rampa. Si yo jalo la rampa y la coloco aquí en el lienzo del Simulink y le doy doble clic, pues ahí voy a ver que tiene una pendiente de 1. Entonces acá le puedo dar una pendiente mayor o menor, dependiendo pues lo que ustedes deseen, ¿no? ¿No? Además tiene un tiempo de inicio, ahorita está iniciando en 0 segundos, y también tiene un valor inicial, que ahorita está en 0 segundos. De repente yo quiero que inicie en 10 segundos, perdón, en magnitud 10, y desde ahí empieza a elevarse, ¿no? Entonces aquí tendría que poner 10 si yo deseo eso, ¿no? Pero ahorita como está, pues, pues está por defecto, pues ahí está bien. Entonces, esto de acá me va a permitir hacer una, una conversión de unidades, ¿no? Donde la rampa representaría pues los grados centígrados, ¿no? Que van aumentando, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer simplemente una sola suma, ¿no? Una sola operación, entonces en lugar de la rampa podría poner una constante con los grados centígrados que tú deseas poner, pues, ¿no? ¿No? Por ejemplo, puedo poner 0 grados centígrados, entonces supuestamente 0 grados centígrados son 32 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, si yo paso acá el 0, bueno, acá el 0, pues 0 por 9 quintos da 0. Y ese 0 se va a sumar con 32 y finalmente da 32 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, este es un ejemplo sencillo que creo que esto sí se los puede dejar a ustedes para que lo practiquen cuando se estén preparando para el examen. En cambio, este es un poco más complicado, ¿no? En el siguiente ejercicio te piden hacer el diagrama de bloques de esta ecuación diferencial, que lo hemos hecho dos veces, ¿no? Una vez lo hemos hecho de forma rápida y otra vez, la segunda vez lo hicimos paso a paso, ¿no? Entonces, por eso les voy a solicitar que me digan, voy a borrar el diagrama de bloques que había antes, que me digan cuál era el procedimiento para hacer un diagrama de bloques a partir de una ecuación diferencial. Ajá, identificar las variables, ¿no? ¿Cuáles son las variables aquí? Bueno, tengo el X, entonces lo escribo, ¿no? Ya cuando tengan más habilidad, ya si quieren incluso pueden obviar escribir las variables, ¿no? Pero esto ya sería como una ayuda simplemente para que se puedan ubicar. Entonces, tengo X, tengo también X', y tengo la entrada U. Entonces, como U es la entrada, pues lo voy a poner a la izquierda, ¿no? Y ahora, tengo el X' y el X. Entonces, lo primero sería pues relacionar todo lo que son las derivadas, ¿no? Porque es lo más fácil, ¿no? X' con X pues lo puedo hacer una relación fácil, ¿no? Puedo sacar la integral de X' para tener X. Entonces, esa clase también les dije que podía también derivar X para tener X', pero no es recomendable, ¿no? Es más recomendable trabajar con integradores. Así que mejor sacarle la integral de X'. Entonces, ¿para eso qué hago? Pues saco el integrador, ¿no? Lo puedo ubicar en Commonly Used Blocks. Saco el integrador, bueno, lo coloco aquí, ¿no? Entonces acá va a entrar X' y va a salir X. Luego, este X' es la suma de dos sumandos. Entonces puedo sacar un sumador, ¿no? El sumador lo puedo ubicar en operaciones matemáticas. Puedo jalar add, ¿no? Conecto aquí y acá tengo ya un sumador para dos sumandos. Entonces, uno de los sumandos es X por menos 2. Es más recomendable integrar que derivar. ¿Por qué? Porque les dije que, por ejemplo, si tuvieran una señal ruidosa, entonces cuando tú derivas algo
bueno, una señal ruidosa, normalmente el ruido de una señal, lo que estás midiendo en un sensor, pues, pues un ruido es algo de alta frecuencia, ¿no? Si es alta frecuencia quiere decir que es algo que cambia rápidamente, ¿no? Entonces, si cambia rápidamente y tú le sacas la derivada a algo que cambia pues de forma rápida, pues, entonces la derivada va a salir alta, pues, ¿no? Porque algo que es rápido tiene una mayor pendiente y lo que hace la derivada es calcular la pendiente. Entonces, si el ruido es de muy alta frecuencia, pues, y tú derivas eso, te va a salir pues una pendiente muy alta y al final te va a salir ahí una amplitud grande después del derivador. Entonces, al final lo que tienes, la señal, la señal que realmente tú querías derivar, pues podría verse eclipsada por el ruido que pueda tener la señal o venir con la señal, ¿no? Entonces, eso de ahí es perjudicial, pues, ¿no? Porque al final estarías viendo por el otro lado la derivada del ruido en lugar de ver la derivada de la señal, ¿no? En cambio, con el integrador no pasa eso. Claro, esa también es una razón, y eso también lo vamos a después a ver en detalle cuando veamos el diagrama de Bode, de por qué tampoco es tan bueno que yo haga muy rápida o busque que sea muy rápida la respuesta a mi función transferencia, ¿no? Porque como veremos ya después en una clase posterior, aumentar la rapidez del sistema sería aumentar el ancho de banda. Y aumentar el ancho de banda quiere decir que voy a aceptar señales con frecuencias más altas. Y justo en esas señales con frecuencias más altas son las señales del ruido, ¿no? Entonces ustedes saben que si ustedes quieren filtrar el ruido pueden utilizar un filtro, sí, pues, pero el filtro lo que va a hacer es volverlo más lento, de tal manera que ese ruido no pase, ¿no? Entonces por eso hay que tratarlo con cuidado si es que tienes derivadores, ¿no? O mejor simplemente no utilizar derivadores. Por eso que es más recomendable utilizar integradores, ¿no? Y es por eso que estamos poniendo un integrador ahí. Bueno, ya, entonces nos habíamos quedado que al integrador está entrando el x'. Y el x' está formado por dos sumandos, ¿no? Menos 2xt y u de t. Entonces, el primer sumando, que es menos 2xt, lo que necesito para formarlo sería pues el xt. ¿Y lo tengo o no lo tengo? Pues sí lo tengo, ¿no? Porque es lo que sale por aquí. Por acá está saliendo xt. Pero tiene que ser un xt amplificado con menos 2, multiplicado por menos 2. Para este menos 2, bueno, el menos lo podría configurar aquí en el sumador, podría poner menos acá, o simplemente poner menos 2 en la ganancia, ¿no? Que es un amplificador. Entonces jalo una ganancia, ¿no? Ahorita está como 1, vamos a configurarlo para que sea menos 2, ¿no? Y acá tendría que introducir, bueno, por aquí el x y por acá va a salir menos 2x. Pero ahorita se vería feo, pues porque la ganancia está mirando hacia la derecha, ¿no? Entonces, para darle vuelta a esto, acuérdense que tengo que darle clic derecho, ir a Rotate and Flip, y luego a Flip Lock, ¿no? Entonces ahí se ve mejor. Entonces ahora finalmente conecto la X a la entrada de la ganancia y por aquí está saliendo menos 2X, así que lo conecto como si fuese un sumando, ¿no? Luego me faltaría el otro sumando que sería la entrada U, que ahorita lo tengo como una etiqueta, pero me falta poner pues que, ya pues es una entrada, pero ¿qué señal está pasando por esa entrada? Necesito un generador de señales, ¿no? Para poder conectarlo aquí, ¿no? Entonces para eso vamos a ver qué más dice el problema. Dice que U es una onda cuadrada con amplitud 1 y una frecuencia de 1 radián por segundo. Entonces, bueno, si es como es un generador de señales, tendría que irme a la biblioteca Sources, ¿no? Y acá tendría que jalar una señal cuadrada. De repente podría utilizar el generador de pulsos, pero acá me está diciendo que utilice el generador de señales, ¿no? Hay un bloque que se llama generador de señales, ¿no? Que sería este de aquí abajo. Entonces, este generador de señales lo voy a jalar, lo voy a ubicar aquí, sería la señal U, la señal de entrada, y lo voy a conectar como el segundo sumando. Entonces finalmente tendría que x' es la suma de U más
menos 2x, ¿no? Que es justo lo que dice acá la ecuación diferencial. Pero este generador de señales hay que configurarlo para que me mande una onda cuadrada, ¿no? Entonces acuérdense que en Simulink para configurar cualquier cosa, o casi cualquier cosa, la gran mayoría de bloques, para configurarlo se le tiene que dar doble clic. Entonces aquí en la ventana de configuración del generador de señales, ustedes pueden seleccionar aquí en Waveform la forma de onda. Entonces acá ahorita por defecto está como seno, pero vamos a escoger square, que sería cuadrada, ¿no? Y fíjese que ya está con amplitud 1 y frecuencia 1, así que esos no los tengo que cambiar y simplemente darle OK, ¿no? Entonces con eso ya tendrían completamente configurado el sistema, ¿no? Para eso voy a hacerles un sondeo para ver si han llegado hasta aquí. ¿No? Para ver si todos estamos en el mismo punto. Recuerden que si tienen algún problema, no se olviden de preguntar. Hay dos alumnos que todavía no les sale el diagrama. Pregunten para pasar ya después a otro, a lo que sigue de la guía. Hay dos alumnos que no responden tampoco. Bueno, no hay preguntas, entonces la mayoría, bueno, sí lo ha logrado, así que vamos a seguir. No, entonces esto queda configurado así, pero para poder hacer la simulación y ver lo que estoy haciendo, pues falta ponerle un scope. Ese scope lo puedo encontrar aquí en Commonly Used Logs. ¿No? En Commonly Used Logs ubico el scope y lo conecto a la señal que quiero ver, ¿no? Que sería pues la X. ¿No? Entonces finalmente ahí ya le puedo dar clic a Run. Ejecuto la simulación y le doy doble clic a Scope para ver lo que está sucediendo, ¿no? ¿No? Y acá me dice que la respuesta sería esta de aquí. Ahora, como comprobación, podría ver si realmente el generador de señales está mandando una señal cuadrada, ¿no? Entonces necesitaría otro scope. Ustedes pueden copiar cualquier bloque por si acaso. Si ustedes le dan presionando el botón control o clic a un bloque y lo arrastran, se va a generar una copia, ¿no? Pero para que se genere una copia tienen que soltar el clic antes que el control, por si acaso, ¿no? Si sueltan el clic y después recién puede quitar su dedo de la tecla control y ahí se va a generar una copia del bloque. Entonces voy a utilizar este bloque para poder leer lo que está mandando a la entrada, ¿no? De todo este diagrama de bloques. Entonces, para poder ver por dentro, ¿no? Para que por dentro se dibuje la señal de entrada, voy a tener que ejecutar de nuevo la simulación. Voy a dar clic a Run, ¿no? Esto va a seguir mostrando lo mismo. Y acá en el primer scope, en el scope de la izquierda, le doy doble clic y puedo ver que en efecto me está botando una señal cuadrada. ¿No? Bien. Ahora, esta ecuación diferencial, nosotros sabemos que también lo podemos pasar a función transferencia.
¿no? Solo sería sacarle la transformada de Laplace. Le saco la transformada de Laplace, le doy forma y tendría una función de transferencia muy sencilla, ¿no? Sería una función de transferencia de primer orden, ¿no? Entonces, en lugar de estar escribiendo todo esto, pues solamente escribiría un bloque con la función transferencia. Mm, sí, pues, ¿no? Parece la señal de corriente de una bobina, ¿no? Porque al final todo esto de aquí es una función de transferencia de primer orden, ¿no? ¿Y se acuerdan la función de transferencia de primer orden en un sistema eléctrico, como que se podía representar? ¿No? Lo hicimos, ¿no? Podría ser un circuito RL, ¿no? Que es justo lo que podrían estar viendo aquí, ¿no? Pero realmente también, como les dije, si ustedes tienen una función de transferencia, realmente no podrían saber de qué sistema físico ha provenido, ¿no? Esto matemáticamente lo puede compartir o puede tener la misma función de transferencia un sistema mecánico, un sistema térmico, un sistema hidráulico, ¿no? No se sabe realmente, ¿no? Para eso, donde sí podrían ver em, eh, las, el origen, digamos, del modelo, quizá podría ser en las ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Por qué? Por el nombre de las variables, ¿no? Y en el conjunto de ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿No? Pero así, como función de transferencia, no se puede saber realmente de dónde vino, ¿no? Si solamente ves la función de transferencia, no se puede saber de qué sistema físico ha provenido, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial se puede pasar a la función de transferencia y en lugar de poner todo esto, se puede hacer un solo bloque, ¿no? O esto mismo, habría que pasarlo con el álgebra de bloques pues, a un solo bloque y finalmente saldría lo mismo, ¿no? Le mando la señal de entrada y pues tendría la misma salida, ¿no? Entonces, esa simulación se la dejo a ustedes para que lo hagan en su tiempo de estudio y más bien vamos a pasar al siguiente ejercicio, donde tenemos un sistema más grande, ¿no? Y este sistema es más interesante porque acá vamos a hacer nuestra primera implementación del PID, ¿no? Y acuérdense que el PID es lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo final. Solo que aquí el PID lo vamos a sintonizar de forma manual, ¿no? Tanteando. Entonces, acuérdense que el PID son tres parámetros: parte derivativa, parte proporcional y parte integral, ¿no? Son tres ganancias, ¿no? Esas tres ganancias ustedes tienen que introducirlas a su PIC para el trabajo final. Y esas ganancias ustedes las vayan utilizando las herramientas del curso, ¿no? Ahorita, como no sabemos todavía diseñar, vamos a tantear los valores para que ustedes sepan el efecto que tiene en una planta, ¿no? Entonces, por eso les voy a pedir que dibujen este diagrama de bloques y les voy a dar unos minutos para que lo vayan armando y hagan la simulación, ¿no? Y después ya lo mismo, les voy a explicar qué es lo que hace estos bloques, por ejemplo, estos bloques intermedios. Los espero.
Bien, entonces realizaron el diagrama. Si hicieron la simulación, ¿sale un sistema, sale una respuesta estable o inestable? ¿No? El diagrama lo tengo aquí, ¿no? Vamos a borrar algunos bloques. Todos deberían haber llegado pues, a hacer esta parte de las ganancias. Eh, estos dos bloques de aquí, por si acaso, ustedes lo pueden encontrar en la librería de discontinuidades, ¿no? Uno se llama rate limiter, ahora vamos a explicar qué cosas significan. Rate limiter y el otro es saturation. Ahora, acá en el sumador, eh, bueno, ya saben ustedes para agregarle tres entradas, ¿no? Tendría que ser tres entradas que estén sumando. Dime, Fernando. Eh, Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Quería saber si el step inicializamos en cero o lo dejamos en uno. Eh, Deje que se inicialice en uno, o sea, por defecto. Ok, ok, gracias, profe. Ya, este sumador, seguramente, si ustedes, bueno, le han puesto los tres símbolos de suma, ¿no? Seguramente les ha quedado algo así. Para que les quede así simétrico, tendré que quitarle esta línea vertical que aparece al inicio. Esa línea vertical, ¿qué significa? Acá dice qué significa esa línea vertical. Es realmente un espacio como si fuese un puerto ciego en el sumador. No, es para darle forma simplemente. Entonces, esto, si quieren que le quede simétrico, pues tendrían que eliminarlo y solamente tener tres signos de más, ¿no? Tres símbolos de suma, ¿no? Entonces, acá he hecho lo mismo. Bueno, hemos puesto dos integrales, hemos puesto acá el scope, ¿no? Y realmente en la figura no estaba ninguno de estos scopes, sino que estaba así, ¿no? Ahora bien, en esta guía hay un error por si acaso, ¿no? Acá en la parte izquierda, este sumador dice más, pero realmente debería ser más menos. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es un sistema de control, ¿no? Este es un sistema de control y esta parte de aquí, lo que estoy sombreando, eso es el PID. Ah, bueno, a propósito, este derivador está en la librería y lo pueden encontrar parecen que en continuous. En continuous está para sacar la derivada. Pero como les dije, la derivada puede generar problemas, ¿no? Ahora vamos a ver qué problemas genera. ¿No? De todas maneras lo vamos a poner. Y como les dije, esto de acá debe ser más menos, porque la realimentación debe entrar restando. Acuérdense que el PID lo que recibe es la comparación entre la referencia y el valor real, pues, ¿no? El valor real es lo que está saliendo aquí de la planta, ¿no? Esta parte de aquí tendría a ser la planta. Estos dos bloques acá van a representar el actuador, que podría ser un motor o una válvula, y este PID, que es lo que ustedes tienen que hacer para su trabajo final, vendría a ser el controlador. ¿No? Entonces, en un sistema de control, la realimentación o retroalimentación tiene que compararse, ¿no? El valor real se va a comparar con el valor deseado, ¿no? Y eso de ahí se le llama error. Eso es lo que va a recibir el PID. Por lo tanto, acá debe ser entrar con menos, ¿no? Así que esa guía hay que corregirla, ¿eh? Ahí debería ser menos. Y bueno, acá la guía luego sigue acá dice que tiene que configurarse, ¿no? Entonces, si ustedes quieren configurar el limitador de velocidad, el rate limiter, como les dije, para configurar cualquier cosa en Simulink le dan doble clic. Entonces ahí dice que es menos 1 y 1 y menos 1, que es los valores por defecto. Y lo estoy cambiando porque tengo este diagrama de bloques del grupo anterior. Y acá en Saturation, por defecto dice 0,5 y menos 0,5. Esto también dice en la guía, ¿no? Vamos a dejarlo con esos valores. Y luego acá, bueno, acá hay un bloque que se llama SynOut. Este bloque sirve para mandar
las señales del Simulink al MATLAB, ¿no? Este bloque no lo hemos visto antes, pero alguien debe acordarse que de alguna manera sí vimos, ¿no? Cómo pasar información del Simulink al MATLAB, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo era? ¿En qué parte yo configuraba para que pase información desde Simulink hasta MATLAB? No, no, el Simming era para pasar de MATLAB a Simulink. Pero ¿se acuerdan que una vez hicimos y pasamos información de Simulink hacia MATLAB? Que me parece que eso fue en la segunda semana, me parece. Ah, no, no puede ser la segunda semana, entonces ha sido la semana pasada. Claro, y era con la variable out, ¿no? Pero ¿cómo hacíamos que la variable out me dé la información de Simulink? ¿En qué bloque se configuraba eso? ¿Se acuerdan? No, Sinks es la librería, pero ¿en qué bloque se configuraba para que en la clase de la semana pasada, en qué bloque configuramos para que el Simulink pase información al MATLAB? Ajá, era en el scope, ¿no? ¿Se acuerdan? En el scope que le habíamos dado doble clic y acá en el engranaje, en la parte de login, configuramos para que pase información al MATLAB. Pues esa era una forma. Esa era una forma, ¿no? Pero hay otra forma de pasar información al MATLAB que es utilizando el bloque SIMOUT, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? El simming era para pasar de MATLAB a Simulink, ¿no? Y el SIMOUT sirve para pasar de Simulink a MATLAB, ¿no? De Simulink al Workspace realmente. Entonces, ese bloque, como es un bloque donde muere una señal, ¿no? Hasta ahí nomás llega, entonces tendría que estar en la biblioteca del Sinks, ¿no? Ahí podemos encontrar el bloque SIMOUT, que es para pasar la información de la señal que está entrando por aquí al workspace, ¿no? Que es lo que utiliza también el MATLAB. Entonces, esto lo podemos conectar aquí a la entrada, ¿no? Como dice acá en la guía. Y bien, ahí tendremos el sistema de control, ¿no? El controlador, el actuador, la planta y el lazo cerrado, pues de la realimentación, ¿no? Entonces acá le puedo dar clic a Run y acá en el scope tendríamos que ver todos esta misma figura, ¿no? Aquí, por si acaso, esto de aquí no vayan a pensar que es un retardo, ¿no? Este sistema no tiene retardo. Lo que pasa es que el escalón recién se está activando en el segundo uno, ¿no? Y justo ahí en el segundo uno, ustedes pueden ver, o casi en el segundo uno, ustedes pueden ver que el sistema empieza a responder, ¿no? O en todo caso, ustedes podrían decir que el retardo sería pues desde aquí más o menos hasta acá, ¿no? Hasta como medio segundo de retardo, porque en medio segundo no parece responder, o no parece que se levante la curva, ¿no? Después de eso vemos que la curva se levanta. No, pero decir que todo esto es el retardo, pues no, eso sería incorrecto, pues, ¿no? ¿No? Si hacemos un zoom acá, eh, si hacemos un zoom, acá aparece uno. En el segundo uno parece que simplemente la respuesta no está dando nada, pues, ¿no? Está dando cero. Y aprox, más o menos ahí parece que recién en la primera centésima de segundo empieza a levantarse, ¿no? Entonces, si desean, podrían decir que hay una centésima de segundo de retardo, pero no un segundo, ¿no? Porque como les dije, es porque el escalón recién se está elevando, recién está cambiando de 0 a 1 a segundo 1.
¿no? Bien. Ahora, ya, entonces, imagínense que ustedes tienen ya pues la planta, que sería esta representación diagrama de bloques, el actor, este sería nuestro PID. Y yo les pregunto aquí, ¿cómo harían? Acuérdense que lo que ustedes van a modificar en su PIC, ¿no? Donde va a estar implementado su PID para poder controlar su planta, lo que ustedes van a modificar van a ser solamente estos tres valores, estas tres ganancias, ¿no? Una ganancia que sería para la integral, perdón, para la derivada del error, ¿no? La derivada del error multiplicado por una ganancia. Otra sería la parte proporcional, que sería solamente el error multiplicado por una ganancia. Y la otra parte sería la integral del error multiplicado por una ganancia, ¿no? Entonces, y la señal de control, ¿no? Que sería esta, también llamada ley de control. Señal de control o ley de control va a ser lo que vote el PID, que es la simple suma de estos tres. Entonces, ustedes solo pueden modificar estas tres ganancias. Entonces, yo les pregunto, ¿qué podríamos hacer? A ver, ustedes mismos empiecen a variar los valores de las ganancias y díganme con qué ganancia debería modificar para que este pico se reduzca, ¿no? Este pico de acá arriba. ¿Qué ganancia debería modificar para que este pico de aquí se reduzca? Sí, solo cambiando las ganancias del PID. A ver, probemos pues. ¿Qué pasa si cambio la ganancia de la parte derivativa a 2 y simulo? Pues parece que no ha pasado nada, ¿no? Luego regresar a su valor. Si cambio la ganancia de la parte proporcional a 2, pues no pasa nada. Poner otra vez en 1. Y la ganancia de la parte integral a 2, tampoco parece que pasa nada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no cambia nada? ¿Por qué sale siempre lo mismo? ¿No? Entonces, para eso ustedes deberían empezar a sospechar de estos dos bloques que están aquí, que no les he explicado qué hacen. Entonces vamos a explicar qué hacen y ustedes me dicen después cuál es el que podría estar, qué es lo que podría estar fallando. Estos dos bloques van a representar el actuador, ¿no? Hay un bloque que se llama saturador y otro bloque que se llama limitador de velocidad o limitador o rate limiter. Vamos a empezar con el saturador porque el saturador es más fácil. ¿Qué es lo que hace el saturador? El saturador es lo que va a representar, por ejemplo, cuando se satura tu actuador, ¿no? A ver, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú, bueno, has hecho tu trabajo final, ¿no? Programas tu PIC, ¿no? Implementas ahí tu PID y para tu trabajo final has escogido, bueno, te has comprado pues un motorcito eléctrico, ¿no? Has comprado un motorcito eléctrico, ¿eh?
¿no? Uno más o menos barato, pues, ¿no? Para que no salga tan caro el proyecto final, ¿no? ¿No? Entonces lo conectas todo y de repente ahí tu PIC dice que para controlar el proceso necesita mandarle, no sé, em, 220 voltios o bueno, o 100 voltios al motor eléctrico de juguete, digamos que lo has conseguido, bueno, para ahorrar costos, has conseguido un motor eléctrico de un juguete que tenías hace tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el motor eléctrico? Pues ahí se puede quemar, ¿no? ¿No? O en todo caso, que el PIC diga, ¿sabes qué? Necesito que el motor eléctrico gire a 10.000 RPM, ¿no? ¿Y qué vas a esperar? Pues que gire a 10.000 RPM el motor de juguete que le has puesto a tu proyecto final, ¿no? ¿No? Incluso si le pones, si inviertes un poco más y te compras un motor eléctrico quizá un poco más grande, ¿no? ¿No? De todas maneras, llegar a 10.000 RPM, pues no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, al final, el motor eléctrico va a dar solamente lo que puede, ¿no? Lo máximo a lo que ha sido diseñado, ¿no? Entonces, en otras palabras, a eso se le llama saturación. El motor eléctrico se satura, no puede dar más de lo que físicamente, de lo que físicamente ha sido diseñado, o lo que físicamente ha sido construido, ¿no? O sea, no puedes esperar que el motor eléctrico haga maravillas tampoco, pues, ¿no? Por más que el PIC diga, ¿sabes qué? Necesito esta señal para que puedas controlar, el actuador no va a poder hacer todo lo que le demande el PIC. Entonces, bueno, para poder representar esa saturación del hardware, se utiliza justamente el saturador, ¿no? Y de hecho, ese saturador lo deberías poner antes de que entre el hardware, porque si no vas a quemar ahí el motor eléctrico, ¿no? Porque si el PIC te dice, ya, métele 1000 voltios al motor, porque con eso ya podemos conseguir controlarlo en, no sé, en 2 segundos. Pero si tú haces eso, pues vas a quemar el motor, ¿no? Entonces, para eso está el bloque de saturación, ¿no? Entonces, el bloque de saturación lo que hace es lo que ustedes ven aquí en esta figura. Si acá entra, por ejemplo, digamos 10, ¿no? Entonces el bloque de saturador va a botar 10, ¿no? No pasa nada, pasa todo normal, ¿no? Si le meto, no sé, 30 aquí, el bloque saturador va a botar 30, ¿no? Pero ¿qué pasa si después le meto un valor alto, ¿no? Digamos que 50 le pongo acá, ¿no? Entonces el bloque saturador ya no va a dar 50, sino va a dar lo máximo que puede dar, pues, ¿no? ¿No? Que según lo que sea, según lo que está configurado aquí en el bloque, ¿no? ¿No? Entonces, de repente para 50 solamente da el límite que dice acá, que digamos que sea 40, ¿no? ¿No? Y para 100 también va a dar siempre 40, ¿no? Entonces, eso va a representar la saturación del hardware, ¿no? En este caso, en nuestro caso, sería la saturación del motor. O también, para que sea más, más explícito incluso, podríamos hablar quizá que el hardware sea una válvula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el PIC, por ejemplo, dice, ya, mándale que la válvula abra 150%? No, pero imposible pues, que la válvula abra 150%, pues porque lo máximo que puede abrir es 100%, ¿no? Entonces, para representar ese 100%, entonces el 100% debería ser aquí, ¿no? Entonces, cualquier valor que le mande el PIC que sea mayor que 100%, pues solamente siempre va a dar 100, pues, ¿no? Igual, el otro lado sería el límite inferior, ¿no? Entonces, si yo le doy doble clic a este saturador, vamos a poder ver el límite superior y el límite inferior de la saturación, ¿no? Entonces, en este caso, máximo va a dar 0.5 de magnitud este saturador. ¿Y qué hay acerca del otro bloque que está a la izquierda, el rate limiter? Este bloque de la izquierda es lo mismo que este saturador, pero en lugar de saturar bueno, la amplitud, ¿no? La magnitud de la señal, lo que va a saturar es la pendiente de la señal. O sea, la pendiente es la velocidad, ¿no? Entonces, este es como si fuese un saturador de velocidad, ¿no? Entonces, este satura, el límite que pone este de aquí es en la pendiente. Entonces, esto, si yo le doy doble clic, podemos ver que la máxima pendiente que puede dar este actuador es máximo una pendiente de 1. Si el PIC está mandando una señal que sube muy rápido, digamos con una pendiente de 2 por decir, entonces este limitador de velocidad va a decir no, la válvula o el motor o lo que sea que tengas acá como motor no puede actuar tan rápido, ¿no? Máximo te puede dar una pendiente de 1 y eso es lo que va a mandar de señal, ¿no? Y luego pasa por este saturador y finalmente te va a dar lo que buenamente puede hacer el actuador, pues, ¿no?
¿no? Entonces, en la vida real, pues físicamente el, el actuador se va a saturar, pero tampoco es bueno pues que se sature el actuador porque está ya aplicándole pues lo máximo que puede hacer, ¿no? Al final podría hacerle daño. Entonces, generalmente esto también lo ves en la señal antes del actuador para que no trabajes, pues, para que el actuador no trabaje al 100% o no se malogre, pues, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que hacen estos dos bloques. Entonces, ahí, volviendo a la pregunta, ¿qué creen ustedes que está pasando al momento de aumentar aquí? Acuérdense, por ejemplo, si yo aumento la ganancia proporcional, el error, por ejemplo, si yo lo aumento a 10, el error en lugar de multiplicarse por 1, va a multiplicarse por 10. Si acá está pasando un error de 1, no va a pasar 1 por aquí, sino va a pasar 10, ¿no? A la parte del actuador. Entonces, ¿qué creen ustedes que está pasando en el momento que yo aumento aquí las ganancias? ¿Por qué no cambia aquí la curva? ¿Quién creen que es el culpable ahí? Ajá, el saturador limita la magnitud de la señal, ¿no? Entonces, si yo veo que acá estoy aumentando la ganancia y esto sigue comportándose igual, es probablemente porque porque el actuador se ha saturado. Entonces, ¿cómo puedo quitarme esa duda? Pues sencillo, para eso tengo el scope, ¿no? Voy a jalar una copia del scope y vamos a poner, uno lo vamos a poner después de lo que manda la ley de control, lo que manda el PID, y el otro lo voy a poner pues en la salida del saturador, para ver si está saturando o no, pues. Si no está saturando, esta curva debería ser igual que esta curva. ¿Ya? Entonces voy a correr aquí la simulación. Vamos a consultar primero lo que manda el PID. ¿No? El PID, fíjense, algo medio extraño, ¿no? Primero el PID está mandando una señal que es cero, o casi cero, y después sale un pico enorme que se va hasta casi 15 por 10 a la 13. Y después ese pico enorme baja y otra vez se va a casi cero. Medio extraño, ¿no? Y luego veo aquí el otro scope, el que sale después del actuador, y acá lo que veo es que en efecto la señal está aumentando y después en 0,5 se detiene y se mantiene constante. Entonces, díganme ustedes, ¿el actuador se ha saturado, sí o no? ¿Ustedes creen que se ha saturado el actuador? Ajá, el actuador se saturó. Y es por eso que cuando yo le cambio, ¿no? Los valores de aquí, si lo aumento va a ser para que esto de aquí sea cada vez más grande. Entonces, esto como ya está saturado, pues no va a poder aumentar la señal, pues, ¿no? Por lo tanto, la figura siempre la vemos igual. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una opción sería botar este actuador y comprar un actuador que tenga un mayor rango, ¿no? Que no se sature tan rápido, ¿no? O sea, básicamente a relajar los límites de la saturación. Y la otra opción sería bajarle las ganancias. Pero bajarle las ganancias implicaría quizá que el control no se controle tan rápido como querramos, ¿no? Ese también es otro detalle, ¿no? O gastas más en el actuador o te conformas con con un control más lento, quizá, ¿no? A ver, ahora ya, entonces ya sabemos cómo interpretar esta figura. Ahora díganme ustedes, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué la señal del PID me está mandando un pico al infinito? Y solamente ¿en qué segundo? Vamos a ver en qué segundo está sucediendo esto. Y justo precisamente en el segundo uno ocurre ese punto o esa línea que se va hasta el infinito. ¿Qué creen ustedes que ha pasado ahí? Ah, sí, si bajas mucho las ganancias, podrías hacer inestable el sistema, pero no siempre, pues. Depende de la función de transferencia del sistema. ¿Por qué creen ustedes que el PID está botando una señal que se está yendo prácticamente al infinito? Acuérdense que aquí la entrada es un escalón unitario. ¿Por qué creen que se va al infinito la entrada y justo en el segundo uno?
El PID es esto de aquí, lo que estoy sombreando. La señal que bota PID es esta, la ley de control, ¿no? Y ahorita he medido la ley de control, o sea, lo que bota el PID y es esta figura de acá. Es cero y después en el segundo uno se va al infinito casi, ¿no? Y después regresa casi cero o cero. Entonces yo les hago la pregunta, ¿por qué el PID me está botando este tipo de señal? ¿Por qué en el segundo uno justo se va al infinito? Ajá, el derivador, ¿no? El derivador puede ser que, claro, pues no, el derivador puede hacer que me esté mandando una señal que se va al infinito, ¿no? Si me pongo a pensar, el escalón es como esta figura que está aquí, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo creen que ustedes que será la derivada de esta línea vertical? ¿No? Una línea vertical tiene pendiente infinita, ¿no? Por lo tanto, si le saco la derivada a una línea vertical, pues me va a salir infinito, que es justo lo que está pasando acá, ¿no? Un cambio abrupto, ¿no? Claro, pues porque este es casi como un impulso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo elimino la parte derivativa, vamos a eliminarla, vamos a ponerle ganancia cero, ya no observaría este impulso, pues sí, pues no, ya no existiría la derivada pues de ese cambio bruto, ¿no? Entonces, si le pongo cero a la ganancia del derivador y le pongo ejecutar, pues en efecto ya no aparece el pico. Pero acá hay que hacerle zoom, acá parece que fuese cero, pero no es cero, lo que pasa es que acá dice por 10 a la 13, ¿no? Para eso le dan clic acá al icono que está a la derecha de la lupa, para que haga un zoom, y ahí pueden ver la señal del PID, ¿no? Que más o menos está variando entre 0 y 10 aprox. Entonces, el PID qué cosa dice? Ah, ya, para controlar necesito que esto sea 1 y después que vaya aumentando, ¿no? Y vemos que va aumentando con el tiempo, ¿no? Cada vez dice que está mandando una mayor intensidad. Pero fíjese, la intensidad que está mandando el PID, para empezar, desde el comienzo es 1 y después va aumentando. Pero el actuador máximo puede pasarte pues máximo 0.5, ¿no? Entonces ahí se está saturando ya casi de arranque, ¿no? Casi de arranque se está saturando. Acuérdense que el escalón que empieza el segundo uno, por si acaso. Entonces casi de arranque o de arranque se está saturando el actuador, ¿no? Es demasiada la ganancia que le ponemos acá en el PID. Entonces, ¿qué podemos hacer? De repente bajarle la ganancia, ¿no? 0.1 aquí, 0.1 acá, aplicar RAM, y esta vez el PID me está botando una señal que es menor que 0.5, hasta cierto punto, ¿no? Porque después, aproximadamente después de casi en el segundo 7, el PID dice que le mande 0.5 o un valor mayor que 0.5, pero el saturador dice no, máximo 0.5 y ahí se queda, ¿no? Y eso es justamente lo que observo acá, ¿no? Y cuando veo acá la salida, pues veo que ahora responde, pero responde más lento. Entonces es la desventaja también de ponerle ganancias tan pequeñas. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces acá, si yo necesito que el tiempo de establecimiento sea más corto que esto, que ahorita es como 12 segundos, entonces voy a necesitar comprar otro actuador, porque ese actuador se está saturando muy rápido, ¿no? Es un actuador que no tiene mucha fuerza quizá, ¿no? No, se está saturando muy rápido este actuador. Entonces vamos a ampliar el rango de saturación del actuador, vamos a ponerle con un límite superior 10, límite superior 10 y límite inferior menos 10, ¿ya? Y las ganancias del PID, bueno, la parte proporcional vamos a ponerle otra vez 1 y la ganancia integral le vamos a poner 1 otra vez. La ganancia derivativa la vamos a dejar en 0 todavía. Entonces acá le voy a poner run y este scope 1, este es lo que está mandando el PID ahorita. Le voy a dar un zoom, acuérdense que el zoom es el icono que está a la derecha de la lupa. Y ahorita el PID está mandando esta señal, que es una señal que oscila, ¿no? Vamos a ver qué está botando el saturador. Entro al saturador y primero veo que la señal no está pasando completa. Primero está pasando una línea, una recta, ¿no? Y después recién empieza a seguir
a mandar la misma señal que el PID. Fíjense que el PID máximo llega, la señal que le está mandando el PID máximo llega hasta una magnitud de 2. ¿No? Entonces necesitaría pues un hardware que se sature desde 2 para arriba, ¿no? Para poder hacerle caso al PID para esta planta en particular. ¿No? ¿Y qué efecto tiene eso en la salida? Entonces acá hay que darle un zoom, acuérdense el botón que está a la derecha del lupa. Y acá vemos que la salida pues ahora se ha vuelto más oscilatoria. ¿No? Y fíjense, el problema en la simulación anterior, esto se estabilizaba en 0.5, pero ahorita se está estabilizando en 1. ¿No? ¿Eso es mejor o peor? ¿Es mejor que se estabilice en 1 o que en 0.5? O depende. ¿Qué es mejor? ¿Que se estabilice en 0.5 o que se estabilice en 1? O depende. Y si depende, depende de quién. ¿De quién dependerá si el valor final de la respuesta está bien o no? A veces puede ser una pregunta teórica. ¿De quién depende si el valor final de la respuesta está bien o no? Valor final en estado estable. ¿De quién depende si está bien o no? ¿Alguna idea? Es una pregunta clave. Bueno, llegar al 0.5 depende del PID, pero depende del PID, pero más que del PID, va a depender de lo que tú desees, pues, ¿no? ¿No? ¿Cuál es mejor? ¿0.5 o 1? Depende, pues, depende de quién, depende de lo que tú desees, ¿no? Depende de la referencia que le has mandado al sistema de control, ¿no? Si tú le pones tu terma, a tu terma le pones que caliente a 60 grados centígrados, entonces 60 grados centígrados es lo mejor, ¿no? Si tú ves que te bota 50 grados, eso no es bueno, pues a 60 grados. Entonces 60 grados es lo mejor. Entonces acá, la pregunta que quién es mejor, si es 1 o 0.5, pues depende de quién, de la referencia, ¿no? Entonces si nosotros vamos y chequemos la referencia, pues la referencia sería el escalón, ¿no? Por eso existe esta comparación entre la referencia y el valor real. Entonces, en la figura anterior, acá esto se estabilizaba en 0.5, o sea que aquí me está mandando un error permanente de 0.5, porque este escalón, acuérdense, tiene valor final 1, ¿no? O sea, en este sistema de control se desea que la salida bote 1, y en la gráfica anterior no votaba 1, votaba 0.5. Había un error de 0.5, o sea, eso está mal, ¿no? Ahora que hemos comprado, digamos, entre comillas, un nuevo autodor que no se sature tan rápido, ahora sí hemos podido llegar al valor que deseamos, ¿no? Al valor de 1. Pero observamos que hay bastante oscilación, ¿no? Y que la estabilización está ocurriendo como en 20 segundos. Entonces, ¿cómo podría ser para que el PID mejore esta respuesta de aquí? ¿No? Uno, para empezar, aquí todavía hay saturación, por si acaso, ¿no? Esta es la señal que manda el PID y esta es la señal que está saliendo del actuador. Todavía hay saturación. ¿Por qué? Porque acá se está saturando la pendiente. Fíjense que el PID le dice que se mueve así y esto tiene una pendiente mayor que 1. Por eso es que acá ven ustedes una recta.
¿no? Entonces, para poder eh, observar mejor la respuesta del PID, entonces este rate limiter vamos a hacerlo más flexible, ¿no? Vamos a relajar un poco sus límites. Entonces, aquí, si le doy doble clic al rate limiter, vamos a cambiarle la pendiente más, vamos a ponerle en 10 y la pendiente mínima vamos a ponerle menos 10. Vamos a ejecutar la simulación otra vez. ¿No? Y fíjense, el punto máximo, la respuesta ha disminuido, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el actuador, pues digamos que lo he cambiado y he conseguido uno que no, otro hardware que no se satura tan rápido en el caso de la velocidad, ¿no? O sea, un actuador que responda más rápido que el anterior. Y con esto he mejorado la respuesta, ¿no? Pero también la idea no es pues comprar solamente un hardware cada vez mejor, ¿no? ¿No? Porque, digamos, no sé, si quieres que vaya rápido, digamos que tú quieres diseñar un juguete y lo quieres vender, pues no, y quieres que el juguete avance rápido, pues no te vas a comprar un motor de un HP para que arranque rápido el motor, el carrito de juguete, pues, ¿no? ¿No? También hay ciertos límites, ¿no? Hay ciertos límites económicos y también ciertos límites físicos, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra es que yo puedo conseguir también que el sistema responda rápido dependiendo de qué tan bien está hecho mi control, ¿no? Entonces, el cambiar de hardware no debería ser una, una solución que no va a ser algo que siempre te va a solucionar todo, pues, ¿no? Además, si vas a trabajar, probablemente el actuador ya esté comprado y lo que tú tengas que hacer es mejorar más bien el control. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para mejorar esta respuesta? Para que no oscile tanto. ¿No? Una opción, pero ese sí es un detalle que vamos a ver después, sería pues aumentarle la ganancia a la parte derivativa. La parte derivativa, el efecto que hace la parte derivativa es amortiguar las oscilaciones. Luego veremos en otra sesión el detalle de eso. Otra opción sería pues disminuir la ganancia proporcional, porque ahorita está mandando el error multiplicado por 1 y es por eso que se está pasando aquí. Si yo hago que sea más lento, de repente si pongo aquí 0.1, hago que sea más lento, entonces de repente ahí no se pasa. Vamos a poner la simulación con 0.1 y ahí más bien observo que oscila más, ¿no? Vamos a ponerle 1 otra vez. Cuando era 1, aquí llegaba a 1.25, pero le pongo 0.1 y más bien oscila más. Debe ser entonces por la parte integral, ¿no? Acuérdense que la parte integral va a sumar los errores en el tiempo y va a mandar una magnitud proporcional a esa suma. Entonces, como la parte proporcional no está controlando rápido, esa suma se va a acumular más rápido y el factor integral va a resultar un valor mayor. Por lo tanto, a esta parte integral le vamos a reducir un poco. Fíjense que estamos tanteando ahorita, se supone que al final del curso ya no se debe tantear. Vamos a ejecutar la simulación y fíjense, ahora sí eliminé por completo la oscilación. ¿Pero qué pasó? Sí, eliminó al completo la oscilación, pero ahora es recontra lento porque se demora más de 20 segundos en estabilizar. Entonces de repente le puedo aumentar un poco la ganancia, vamos a ponerle 0.5. Todavía sigue lento, ¿no? Por la ganancia, por la parte integral. Entonces vamos a ponerle 0.5 a la parte integral. Y ahí más o menos que ya está mejor, ¿no? 12 segundos. Si quiero que vaya más rápido, pues tendría que subirle a a, a la ganancia proporcional, ¿no? Que vaya más rápido, ¿no? Fíjense que el pico ha retrocedido, ¿no? Ha ido un poco más rápido, ¿no? De repente le puedo poner un valor mayor para que vaya más rápido, ¿no? Ahí quizá puede ser eso. Ahora, la parte integral está haciendo que esto se vuelva más lento y por eso realmente acá está estableciéndose en 14 segundos. Vamos a ponerle un segundo, uno de ganancia acá y bueno, estaría otra vez como al inicio, ¿no? Solo que ahorita es más rápido, porque acá tiene una mayor ganancia, ¿no? Cuando era 1,
se estaba estableciendo en casi 18 segundos. Ahora que le aumento la ganancia proporcional a 2, se establece más rápido, pero este pico está aumentando. Ahora, como les dije, el efecto de la parte derivativa sería amortiguar estas oscilaciones. Ahora, fíjense qué pasa cuando le agrego ganancia derivativa aquí. Amortigué las oscilaciones y prácticamente ahí la he mejorado bastante, ¿no? ¿No? Ahí he mejorado bastante. Lo que eran 12 segundos de tiempo de establecimiento, ahorita son como 7 segundos. Y el pico máximo se ha reducido bastante porque estaba en 1.4, ¿no? Había llegado hasta 1.4 y ahorita está llegando a 1.1. ¿No? Entonces, este sería lo que se llama una sintonización del PID, bueno, de forma manual, ¿no? De forma, bueno, tanteando. ¿No? Esto es lo que haría un técnico o un ingeniero que no hace un modelo matemático, ¿no? Entonces, el detalle de resolver o sintonizar un PID de esta manera, la dificultad de sintonizar un PID de esta manera es que lo que pasa es que cuando tú manejas, por ejemplo, cambias esta ganancia por derivativa y algo no está bien, de repente no va tan rápido o, o se vuelve más lento quizá, ¿no? Entonces te basas a otra ganancia, vas ajustando la otra ganancia y modificas algo que la ganancia anterior o la otra ganancia integrativa, por ejemplo, había solucionado. Entonces sintonizas esta ganancia de aquí y vas saltando de ganancia en ganancia y al final estás ahí como si estuvieras haciendo malabares, ¿no? Por eso es que algunos le llaman un arte el hecho de sintonizar el PID, ¿no? Entonces, si es un arte, para ser un artista, pues necesitas tiempo. Bueno, entonces, las personas que no aplican las herramientas de ingeniería de control, pues los que lo hacen tanteando, puede ser que sí lleguen a tener la habilidad de sintonizar el PID, pero eso va a requerir cierta experiencia, ¿no? Ya por experiencia saben que yo si muevo esto, cambia de esta manera y de otra sí. Pero esa experiencia también depende de la planta que ellos tengan. Entonces, si te vas a un trabajo donde la planta siempre es la misma, ¿no? Un trabajo donde no sea diseño, ¿no? Donde no haya ningún diseño, sino que sea, pues, una labor operativa, ¿no? Digamos, una fábrica de cemento, ¿no? Son las mismas máquinas. Entonces ahí va el técnico y sintoniza de repente una máquina que se ha descalibrado o algo por decirlo, ¿no? Entonces él ya sabe qué cosa tiene que mover. Eh, los filtros EMI serían, pues, para filtrar los campos electromagnéticos. Ahí esos no estarían filtrando, digamos, bueno, esa es una buena pregunta. Ahí me parece que no estarían filtrando pues el mismo ruido que viene a través del conducto eléctrico, sino un campo electromagnético externo. Pero en sí, bueno, esa pregunta esa no la he investigado, ¿no? Pero no debería ser difícil de encontrar la respuesta. Pero yo pienso que no. Ahora, yo no sé tanto sobre tecnologías para filtrar los campos electromagnéticos. Quizá hay algunas tecnologías donde sí se produzca un filtro que disminuya el tiempo de respuesta de la señal, ¿no? Por eso sería mejor investigar más ese tema. Bien, ya, entonces habíamos puesto la ganancia derivativa y bueno, conseguimos una buena señal, ¿no? Entonces, como les decía, esto, el técnico, la persona que sintoniza esto a mano, ¿no? Al tanteo, pues necesita cierta experiencia, ¿no? Cierto arte para poder sintonizarlo. Pero ustedes no van a necesitar toda esa experiencia, porque si ustedes pueden llegar a modelar la planta, que sería esta de aquí, pues en una computadora le pueden poner 1000 simulaciones, todas las simulaciones que ustedes quieran, y eso va a calcularse de forma rápida. Además, con las herramientas del curso, ustedes van a poder elegir bueno, que eh, en el mismo resultado les va a salir qué ganancias debe utilizar para tener una respuesta deseada.
¿no? Una respuesta aproximadamente la que ustedes desean. Tampoco va a ser tan exacto en simulación. Pero en control 2 les va a salir exactamente la señal que ustedes desean. Porque en el control 2 se pueden modificar todos los polos. Aquí en control 1, o sea, el control clásico, solamente vamos a poder modificar dos polos. En control 2 se pueden modificar todos los polos de la planta, ¿no? Entonces, esas herramientas son las que nos van a poder resolver el problema sin necesidad de tener la experiencia de estar tanteando, ¿no? ¿No? Esa es la ventaja de las herramientas del curso, ¿no? Entonces, con esto tendríamos pues ya la simulación de lo que es el PID. Finalmente, esta variable, ¿se acuerdan? Este bloque para mandar las señales al workspace, el out.simout. ¿Cómo hago para recuperarlas? ¿No? Acuérdense que en el caso del simming se creaba una variable out, ¿no? Y dentro de out estaba la variable. Entonces, igual aquí, yo busco qué hay dentro de la variable out, van a ver que se ha creado una variable sin out. Pero esta variable es una variable sin out con estructura de datos llamada serie de tiempo. Entonces, esa estructura de datos llamada serie de tiempo, de repente puede ser un poco más difícil de comprender, ¿no? Pero como estamos en un curso básico, sería mejor cambiarlo por una estructura de datos más fácil, ¿no? Entonces, para cambiar eso, tendríamos que darle doble clic aquí al bloque. Acá dice el nombre de la variable. Acá por defecto está sin out, pero le puedo poner cualquier nombre. Puedo poner datos, por ejemplo. Acá en formato de guardado, en lugar de poner time series, vamos a poner array, que es la forma más fácil de representar esto. Le doy clic a OK. Le doy clic aquí a play. Y fíjese cómo se ha actualizado. La variable sin out ya no existe. Ahora solo existe datos. Entonces, para llamar la variable de datos, tan solo escribo out.datos y me sale este vector de aquí. Entonces, pregunta, ¿qué representa este vector? Miren, es 0 al inicio y después cambia 1. Este vector ¿qué está representando? Ajá, el escalón, ¿no? Fíjate, es la amplitud del escalón, que al inicio es 0 y después cambia 1. Es justo lo que estamos leyendo de aquí. Pero a diferencia del Simming, donde todo se pasaba a una sola matriz, ¿no? Tanto la columna de tiempos como la columna de amplitudes, está en una sola matriz, acá solamente veo la columna de amplitudes. Si ustedes quieren la columna de tiempo, la van a encontrar en la otra variable, la variabletout. Entonces con estos dos puedo hacer el plot del escalón, ¿no? Voy a escribir plot, el rango sería out.tout, y el dominio sería out.tout y el rango sería out.datos. Entonces le doy clic, le doy enter, y acá en la figura me sale la gráfica del escalón unitario, ¿no? El escalón en el segundo 1 pasa de 0 a 1 inmediatamente y se mantiene en 1, ¿no? Entonces de esa manera puedo pasar datos al workspace sin utilizar un scope. ¿No? Entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Tout es el vector de tiempos, ¿no? Si tú le das doble clic para ver qué contiene tout, vas a ver que va desde 0 hasta el tiempo de simulación, que son 20 segundos. Acá le he puesto 20 segundos por si acaso. 20 segundos de simulación. Por eso que acá en el plot lo he puesto como el dominio, pues, ¿no? El tiempo sería el dominio. Ya, entonces, ¿qué más hay en la guía? Bueno, está el bloque to workspace, ya lo hemos visto. El bloque from workspace, eso ya lo hemos visto antes en la clase pasada. Ese es el bloque simming, el que dice simming, ya lo hemos visto.
Y luego en la guía hay una parte que dice es uso de ecuaciones de espacio continuo. Estas son las llamadas ecuaciones de espacio-estado. Esto, por si acaso, no lo vamos a ver. Este es un tema que se ve recién en control 2. ¿Ya? Esto de espacio-estado es un tema que recién se ve en control 2. Esto no lo vamos a ver, así que lo vamos a obviar, ¿no? Y además ¿qué será? Pues una página, ¿no? El punto 7 no lo vamos a ver. Entonces, ahí se acaba la guía. Entonces, ahorita vamos a entrar al otro documento que aparece en el aula virtual, el que dice 4.matlab. Así que les voy a invitar a que abran ese PDF, 4.matlab. Ahora vamos a pasar a ver algunas funciones de MATLAB para simular. Entonces ya sabemos simular en Simulink. Ahora vamos a aprender a simular en MATLAB. Entonces para eso voy a ponerle clear aquí. Voy a borrar. Voy a cerrar también los scopes. Ya. Entonces, en MATLAB vamos a poder simular cualquier tipo de señal, cualquier tipo de función de transferencia, pero primero hay que aprender a generar las funciones de transferencia en MATLAB. ¿Ya? En MATLAB hay un tipo de datos que se llama función de transferencia. Pero para generar una función de transferencia necesito utilizar la función TF, ¿no? Transfer Function. Pero esa función TF, si yo le pongo help TF, lleva dos argumentos, un numerador y un denominador. Pero ojo, no vayas a poner el numerador, bueno, o el denominador, aquí tenemos una función de transferencia de ejemplo, de primer orden. No vayas a poner el denominador 3s más 1, por si acaso. Así no es la forma en que se introduce el numerador y el denominador en MATLAB. ¿Se acuerdan en Simulink? En Simulink se ponían los coeficientes simplemente, ¿no? En MATLAB es igualito. Entonces, el numerador es fácil, ¿no? Entonces puedo poner acá num. Ahí el numerador de esa función de referencia es 10, ¿no? Entonces ahí no hay problema. El denominador, ahí sí, ¿no? Primero, para seleccionar, para escoger los coeficientes, tengo que poner el polinomio en orden decreciente. Ahí ya está en orden decreciente, ¿no? Porque va desde 1, exponente 1 y después exponente 0. ¿No? Si fuese y entonces los coeficientes serían pues 3 y 1. ¿No? Ese sería los coeficientes del denominador. Ahora, si fuese cuadrática tendría que poner 3 coeficientes. Ahora, ojo, que si, por ejemplo, en una ecuación cuadrática el término del medio no está, no vayan a poner solamente 2 coeficientes, ¿no? Porque el término del medio sí tiene coeficiente, su coeficiente sería 0, ¿no? Entonces, sería, por ejemplo, si fuese s cuadrado más 1, entonces en MATLAB tienen que considerar como si eso fuese s cuadrado más 0 veces s más 1. Entonces, su denominador, los coeficientes del denominador serían 1, 0, 1. ¿No? No se vayan a confundir ahí. Entonces, ¿cómo hago para generar la función de referencia? Una vez que tengo el denominador y el numerador y el denominador, entonces esa función de referencia la voy a guardar en la variable g. Vamos a poner tf. Acá pongo num, den. Ejecuto este código y ya tengo mi función de transferencia, ¿no? 10 y entre 3s más 1. ¿No? ¿Y cómo hago la simulación para el escalón unitario? Fácil. Hay una función que se llama step. Acuérdense que step es literalmente paso. Ya, eso sería pues como nuestro escalón. Step y le doy simplemente como argumento la función transferencia. Ejecuto esto y me va a salir esta ventana como respuesta, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta de esta función transferencia de primer orden. Entonces, ¿se acuerdan que yo podía sacar el tiempo de establecimiento de la respuesta al escalón? ¿Se acuerdan cómo sacar el tiempo de establecimiento de esta función de referencia? ¿Cuánto sería el tiempo de establecimiento con el criterio del 2% para esa función de referencia? ¿Cuánto sería el tiempo de establecimiento? Ajá, 12, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ver la constante de tiempo, que es 3, y multiplicarla por 4. ¿No? Entonces, si yo busco 12 aquí, en el tiempo 12 me está dando
9.82, ¿no? O sea, estoy al 2% de llegar al valor final, que es 10. Entonces se cumple tal cual hemos visto en la parte teórica. Y también vemos que llega a 10, ¿no? Que sería también la otra parte, ¿no? Acuérdense que K es 10. Entonces, como le estoy mandando un escalón unitario, entonces sería 10 por 1. O sea, 10. En 10 se estabiliza. Entonces se cumple. Ahora, también ustedes pueden aplicar el step sin necesidad de generar una función de referencia, sino simplemente con el denominador y el denominador, como aparece acá en esta sintaxis de arriba. Cualquiera de los dos métodos es válido. También pueden graficar el impulso con la función impulse. Impulse. Ejecuto esa línea y me sale esta respuesta, que es la respuesta al impulso unitario, que ya la conocíamos, ¿no? ¿No? Después, ¿qué pasa si tú quieres hacer la respuesta a una rampa? En MATLAB no hay una función para hacer la respuesta a una rampa, así como el step y el impulse. Si quieres hacer la respuesta a la rampa, tienes que armar la rampa, bueno, con su denominador y con su dominio y su rango. Así como hicimos en Simulink, para mandar una señal personalizada, pues la rampa también sería una señal personalizada. Pero a diferencia del Simulink, que teníamos que mandar una columna de tiempos y una columna de magnitudes, todo en un solo array, para hacer la simulación en MATLAB, bueno, puedo tener dos arrays distintos, ¿no? Un array con la columna de tiempos y un array con la columna de magnitudes, ¿no? Y eso lo voy a utilizar con una función que se llama lsim. Lsim sirve para simular cualquier tipo de entrada que tú le introduzcas, cualquiera. Podemos utilizar la señal personalizada también, ¿no? Solo que tendremos que partirla, ¿no? Una columna de tiempos y una columna de magnitudes, ¿no? Entonces, en este caso vamos a usar una rampa. Entonces, para eso vamos a generar un dominio, ¿no? Que serían los tiempos, ¿no? Un vector de tiempos. ¿Qué tal? Vamos a ver si trato de simular hasta 15 segundos, ¿no? Pero vamos a hacerlo con pasos de 0.1, ¿no? Un tiempo que va de 0 a 15 en pasos de 0.1. Entonces, la rampa, para generar la rampa de forma fácil, ¿qué tendría que escribir? Para generar el rango de la rampa, tendría que escribir U igual a cuánto. Acuérdense que la rampa unitaria es la rampa que tiene de pendiente 1. O sea que para un segundo, la rampa tiene que darme magnitud 1. ¿No? ¿Sería 1 sobre t? Claro, sería k por t, ¿no? Donde k es la pendiente de la rampa, ¿no? Si quiero una pendiente unitaria, entonces sería 1 por t, o sea, u igual a t. Y finalmente, acá escribiría lsim para generar la simulación. En lsim puedo darle el numerador denominador, como aparece acá en la sintaxis, o si no, puedo darle de frente la función de referencia, la función de referencia g, ¿no? Luego le doy el vector de magnitudes y luego el vector de tiempos. Acuérdate que si no te acuerdas cómo era la sintaxis del lsim, puedes siempre utilizar el comando más importante de MATLAB, que es el comando help. Puedes poner help lsim, y acá puedes ver que el lsim acepta de argumento la función de referencia, la entrada y el vector de tiempos, ¿no? Entonces, ya está completo. Ejecuto estas tres líneas y me sale esta respuesta de acá. Entonces, ¿qué veo ahí? Ahí está la respuesta al escalón, ¿no? Pero acá hay dos curvas. ¿Cuál de estas dos curvas es la entrada? ¿La gris o la azul? Ajá, la gris, ¿no? Si no estás seguro, puedes darle clic a la gris y chequear bueno, cuál es su regla de correspondencia, ¿no? Por ejemplo, si yo me detengo el punto acá en el tiempo 10, esta me está dando amplitud 10, ¿no? Entonces este es el escalón, perdón, esta es la rampa, ¿no? Esta es la rampa unitaria, ¿no? Tiempo 11, amplitud 11. Este de azul sería la respuesta. Simétrico, o sea que
Para hacer que sea simétrico tendrías que usar la función axis para cambiar los ejes de esto de aquí. ¿No? A ver, si mal no recuerdo, la función axis tienes que poner con un vector el límite inferior y superior de la parte x. Vamos a hacer de 0 a 15, vamos a poner. De 0 a 15 el eje x y vamos a poner que el eje y vaya de 0 a 15 también, pues, ¿no? Para que se vea simétrico, ¿no? Que pase justo por el medio. Ejecuto esto de acá y ahí está. Está pasando justo a 45 grados. ¿No? 0,15, 0,15. Y esta de acá, esta curva de acá, es la respuesta a la rampa para esta función transferencia de primer orden. ¿No? Entonces, acá vemos claramente que el error, no existe un error de estado estable. La respuesta no sigue a la entrada. ¿No? Cosa muy distinta que vamos a ver qué va a pasar con la función de transferencia de segundo orden. Ahora, más adelante hay ejercicios donde ustedes tienen que variar la constante t para que ustedes vean cómo cambia, pero eso ya lo hemos visto en la parte teórica, ¿no? Eso se lo puedo dejar como ejercicio. Hay otro ejercicio donde ustedes le ponen un cero, pero también lo hemos visto en la parte teórica, ¿no? Hace 2 semanas, creo. ¿No? Y acá para varias combinaciones de K, alfa y T, ¿no? Entonces esas cosas las hemos visto para varias combinaciones también en la clase. Vamos a pasar más bien a la parte de segundo orden y vamos a introducir esta función de transferencia de segundo orden, ¿no? Para eso voy a borrar todo esto de aquí y vamos a escribir de nuevo numerador. Numerador 4 y el otro el denominador. El denominador tiene que poner los coeficientes, ¿no? Pues los coeficientes acá, ¿cómo son? Sería 1, 2 y 4, ¿no? Porque ya está en orden decreciente, ¿no? 2 y 4 serían los coeficientes del denominador y genero mi función de transferencia, ¿no? G igual f nunca den. Entonces ahí tengo mi función de transferencia y con esto puedo aplicar un escalón a la función de transferencia, ¿no? Y acá veo la respuesta de la función de transferencia a un escalón unitario. Ahora, pregunta acá. Esto es estable porque lo vemos en el gráfico, pero sin necesidad de graficar, ¿podríamos saber si era estable o no? Claro, ¿no? ¿Cuál era la condición? Ojo, la condición solamente se cumplía en sistema de segundo orden, ¿no? La condición era que todos estos eran positivos, ¿no? Mayores que cero, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo cambio eso? ¿Qué pasa si pongo un coeficiente negativo? Por ejemplo, en lugar de 2, que sea menos 2. Supuestamente debería ser inestable, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el código y en efecto vemos que es inestable, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar, bueno, vamos a regresar el 2 a positivo, ¿qué pasa si esta vez el 4 es negativo? Ejecuto el código y otra vez vemos que es inestable porque esto va y se va hasta el 10 a la 26, ¿no? Pero si todos los coeficientes son positivos, pues ahí sí está saliendo estable. Si varías el 1 a 2, también va a cambiar, o lógicamente, la respuesta, pero sigue siendo estable, ¿no? Si le pones un negativo, se vuelve inestable, ¿no? Es tal como lo hemos visto en la parte teórica, ¿no? Luego, bueno, acá hay los siguientes problemas es para que intentes varios valores de frecuencia natural y zeta, bueno, eso ya lo sabemos. Y acá hay un problema que vamos a ver ahorita, en un momento. Y acá hay un problema para que diga si es subamortiguado o amortiguado. Eso lo pueden ver con el cita, ¿no? Pero pueden hacer la simulación para corroborarlo, ¿no? Vamos a hablar un poco más bien acerca de cómo es la respuesta a la rampa para el sistema de segundo orden, ¿no? Entonces, para hacer la rampa, acuérdense, genero mi vector de tiempos. Vamos a generar 15 segundos. Y mi entrada va a ser igual que t, pues, ¿no? Entonces, aplico L sin G, entrada y tiempo. Entonces, grafico, y ahí tengo la rampa de entrada en gris y la respuesta en azul. Entonces, acá existe un error de estado estable, ¿sí o no?
Sí, ¿no? Acá el error está estable, bueno, el error se estabiliza, ¿no? Entonces acá vemos que lo sigue parejito, ¿no? Está paralelo y lo va a seguir así hasta el infinito. Y acá podemos ver como un cierto, un transitorio, ¿no? Acá hay como un transitorio y después de ese transitorio ya lo empieza a seguir con el mismo error de estar estable. ¿No? Entonces acá podemos decir que acá la rampa es estable, ¿no? Cuando decimos que la rampa es estable quiere decir que la está siguiendo con un error fijo. Hay una gráfica que es el error. Sí, pero acá no es el error, este no es el error, esta es la entrada y esta es la respuesta. ¿Cómo sería para mostrar el error? Para mostrar el error tendría que calcular pues la respuesta, guardar la respuesta la puedo guardar, si pongo acá una variable de salida, y igual LSIM, se va a guardar la respuesta en i, ¿no? Entonces, de acá podría ser un plot de tiempos y al calcular el error, pues el error ¿cómo sería? Sería lo que tú quieres menos lo que tú obtienes, ¿no? O sea, el u es lo deseado menos la i, que es lo que has obtenido. Entonces, puedo ejecutar este plot. ¿Y qué pasó acá? Y acá el problema es que el u es horizontal y el i es vertical. Entonces vamos a sacarle la transpuesta al tiempo. Ah, y el u también es... Ya, ahí está bien. Este sería el cómo varía el error en el tiempo. No, este sería cómo varía el error en el tiempo. Ya. Acá también te muestra una función que se llama dump, que sirve para hallar el factor de amortiguamiento. Si pones dump y la función de transferencia, puedes hallar el factor de amortiguamiento, que es 0.5. Eso lo podemos sacar de acá también, ¿no? Y la frecuencia natural, que es 2. ¿Se acuerdan? La frecuencia natural al cuadrado es igual que 4, ¿no? Entonces la frecuencia natural que es 2. Es 2, que es lo mismo que dice acá. Y acá están los dos polos de la función de transferencia de segundo orden. Ahora, acá hay un problema. El problema 6 dice que ya lo hemos hecho antes. Dice que te da un factor de amortiguamiento. No, te dice que tiene un factor de amortiguamiento total y una frecuencia natural no amortiguada de 5. Y te piden todos estos factores. ¿No? Entonces, si es todos estos factores, todos estos índices de desempeño, hay una función para que MATLAB lo haya inmediatamente. Pues con este factor de amortiguamiento y esta frecuencia natural puedo formar la forma estándar pues, de la función de transferencia, ¿no? Digamos que en este caso nos ha salido G. Digamos que ha salido esto. Entonces, si yo quiero sacar los índices de desempeño a G, es muy sencillo, tendría que escribir este info. Ojo, serían los índices de desempeño para el escalón, por si acaso. Sería este info de G, y ahí puedo ver el raise time, que es el tiempo de subida, el settling time, que es el tiempo de establecimiento. Acá hay un settling time mínimo y un máximo, que eso no lo hemos visto, así que lo vamos a ver por ahora. El overshoot, que es el porcentaje sobre impulso. El undershoot, que es el sobreimpulso, bueno, o el subimpulso. Para el sistema de segundo orden que estamos viendo, no hay esto. Si le agregamos un 0, sí podemos ver eso, pero eso lo haremos después. El pico, hasta dónde llega el máximo, hasta 1.16, y el tiempo pico, que es en 1.79 segundos. Comprobación, fácil. Simulamos a un escalón, pues. Le damos clic a cualquier lado y tratamos de ubicar primero el pico. Entonces, aprox, así al pulso nomás. El pico parece ser más o menos ahí, ¿no? Ahí está dando una amplitud de 1.16. ¿Cuánto dice que es el pico? 1.1629. Y eso está ocurriendo en 1.78 segundos. Acá dice que el tiempo pico es 1.79 segundos, ¿no? Entonces de repente acá estaba más corrido a la derecha, ¿no? 1.8 también está dando 1.16. Lo que pasa es que esto está truncado o redondeado a dos decimales. ¿No? Luego el overshoot sería pues esta diferencia entre 1, o sea 16%, que también se cumple. Y luego dice que el settling time o el tiempo de establecimiento es 4 segundos, ¿no? Entonces vamos
A ver, ubiquémonos en 4 segundos para ver si es cierto. En 4 segundos, si el MATLAB utiliza el criterio del 2%, debería llegar al 98% aprox del valor final. El valor final acá es 1. Entonces, en 4 segundos, ¿qué observamos? Prácticamente 98%, bueno, 98 de amplitud, ¿no? Entonces, ahí, bueno, acá dice 4.03, ¿no? Entonces, un poco más a la derecha. Ahí está, justo clavado 98. O sea, eso quiere decir que MATLAB utiliza el criterio del 2% para el tiempo de establecimiento, ¿no? Entonces, sería la función que nos permite hallar los índices de desempeño de forma rápida. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? El overshoot es el porcentaje sobre impulso. ¿Porcentaje sobre impulso qué es? Es cuánto se eleva el pico respecto al valor final. Entonces, ¿cuánto es el pico acá? 1.16, ¿no? Pero respecto al valor final sería 1.16 menos 1, elevado a 0.16. Y el porcentaje sobre impulso es eso, esa distancia dividida entre el valor final. El valor final es 1. 0.16 entre 1 es 0.16. Para sacarle el porcentaje lo multiplico por 100. 16%. No, ahorita yo he utilizado la función de transferencia que hemos visto en un ejercicio anterior, que sería para esta función de transferencia. Acá a ustedes ya se les dejaría como tarea, ¿no? Hallar la forma estándar, que lo hemos hecho también en la clase teórica, la forma estándar de la función de transferencia de segundo orden, para que tenga este factor de amortiguamiento y esta frecuencia natural, ¿no? Que sería básicamente reemplazar acá el zeta y la frecuencia natural, el W sub n. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por concluida la sesión. Ya nos veríamos la próxima semana. Ya, entonces me despido, muchachos. Les deseo buenas noches.